Buenos días, estimados estudiantes de segundo año, Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales. Hoy vamos a abordar en este video la unidad 7 del programa, que hemos denominado El mundo entre 1918 y 1939. Como ustedes pueden apreciar, esta unidad temporalmente abarca un pequeño periodo de solamente 20 años. 20 años en la historia del sistema internacional. Sin embargo, no hay ningún otro momento en la historia del sistema internacional de estados, desde su nacimiento con la Paz de Westfalia, que haya tenido tal impacto sobre el sistema mundial. Porque en este corto periodo se modificaron los subsistemas político, económico y el subsistema eidético cultural en relación no solamente a las ideas políticas, a las ideas en relación a las formas de organización de la sociedad y de la relación entre el Estado, la sociedad y la economía, sino que también se modificaron las ideas respecto de la cultura, tal como ustedes seguramente habrán tenido conocimiento a través del seguimiento del cine y de la literatura. Justamente en este periodo de 20 años y tratando sobre los procesos que se desarrollaron entre el fin de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como fue denominada y es denominada actualmente, y 1939, que es el nacimiento, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hay 3 libros de relaciones internacionales que marcan hasta el presente la interpretación del mundo contemporáneo. Esos libros son The 20 Years Crisis, de Edward Ashcar, La Gran Transformación, el libro de Karl-Polanyi, y el libro de John Maynard Keynes sobre las consecuencias económicas de la paz. El desenlace de estos 3 acontecimientos que afectaron esos 3 subsistemas fueron la Gran Guerra, porque sus consecuencias, en primer lugar, destruyeron los 4 pilares sobre los que se había sostenido la civilización del siglo XIX. Pero no fue solamente un acontecimiento como la guerra, sino la conjunción de las consecuencias de la guerra, las consecuencias de ese enorme conflicto y la crisis. Siguiendo a Polanyi, el patrón oro, el equilibrio de poder, el Estado liberal y el mercado autorregulado cayeron durante este periodo. Es decir, lo que él denomina como los 4 pilares de la civilización que dio origen a la Gran Transformación. El patrón oro desapareció porque los países adoptaron políticas y medidas económicas autónomas, pero también políticas independientes para protegerse de la crisis. Pero al afectar los intercambios mundiales, los flujos de comercio, las inversiones y los préstamos fueron suspendidos y los países quedaron totalmente separados de unos a otros, de unos con otros,
de unos en sus regiones con otros, de sus regiones y de otras regiones del mundo, y la economía mundial se detuvo completamente. Todos sabemos que la Primera Guerra Mundial comenzó cuando Austria quiso imponer las condiciones de justicia frente al asesinato del archiduque Francisco Fernando en la ciudad de Sarajevo, archiduque que era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Pero este dato en realidad es solamente el punto de inicio de un conflicto cuyas causas se arrastraban desde la última década del siglo XIX y que hemos identificado claramente en el PowerPoint que acompaña a esta clase. Pero en segundo lugar, el hecho de que a partir de ese acontecimiento, las potencias centrales, Alemania y Austro-Hungría, se lanzaran inmediatamente a la guerra, significaba que ellas estaban preparadas para la guerra, principalmente Alemania. Es decir, que mientras algunas naciones se habían armado, otras naciones se habían desarmado. La conclusión entonces es que el equilibrio de poder entre las potencias que había dominado desde 1815 se había derrumbado. En tercer lugar, la utopía que el mundo político podía ser gobernado por las leyes del mercado, que el mercado generaba crecimiento y riqueza sin detenerse, que el mercado autorregulado podía regular la depredación provocada por las fuerzas del capitalismo y que la sociedad podía ser protegida por ese mercado, resultaron ser una falacia histórica. Porque en realidad el mercado destruía a la sociedad. Y la sociedad entonces reaccionó buscando distintos mecanismos, distintos caminos para protegerse. Y así entonces la utopía del mercado autorregulado se desplomó. Y por último, lo que aconteció con el Estado liberal. Porque el Estado liberal era el modelo del sistema de gobierno según la tradición de las ideas de la Revolución Francesa, especialmente en relación a la libertad del hombre y su igualdad. Y en términos políticos, los ideales liberales y republicanos, con la libertad económica que también formaba parte de esos principios. Pero esto no tenía nada que ver con el tipo de capitalismo que se había desarrollado y que sería justamente la crisis del 29 y el crack de la economía mundial los que demostraron la cruda faceta de lo que era el modelo capitalista, es decir, un sistema de explotación sin límites que necesitaba regulaciones y controles. De esta forma, entonces, las sociedades buscaron formas de protegerse. Así, la conjunción de crisis del capitalismo, crisis económica y el crack, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial arrastraron consigo a la destrucción del Estado liberal. Y así surgirían entonces lo que hemos denominado como los modelos opuestos. El New Deal en Estados Unidos, los proyectos fascistas en Alemania, Italia y Japón, e incluso en la periferia, en España, en Portugal, en Hungría, en Bulgaria, además de los populismos caudillistas en América Latina. El socialismo en un solo país, como fue el caso de la Unión Soviética,
y la reconstrucción del Estado liberal en Europa bajo el modelo del Estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial constituirían entonces las 4 alternativas a ese desmoronamiento de la civilización del siglo XIX. El modelo fascista en el capitalismo central, Alemania, Italia, incluso en aquella potencia capitalista que no formaba parte del capitalismo central europeo, sino que era el eje de dominación capitalista en Asia, como Japón. Estos 3 serían destruidos con su derrota en la Segunda Guerra Mundial. La alianza entre el modelo norteamericano y el modelo del socialismo en un solo país ocurrió porque tanto el capitalismo norteamericano como el socialismo soviético consideraron que a pesar de las enormes diferencias que tenían entre sí, el enemigo más importante era la Alemania nazi. Porque el conflicto ideológico era entre 2 fuerzas. Los movimientos fascistas, por una parte, que eran conservadores, seguidores del corporativismo católico, autoritarios, antiliberales, antisocialistas y antisemitas, estaban por una parte. Y las fuerzas herederas de la Ilustración y de las grandes revoluciones, como la francesa y la norteamericana, incluyendo la Revolución Rusa, estaban por otra. Las consecuencias entonces de la Segunda Guerra, con una Europa que demostró no poder resolver sus conflictos regionales, sin una guerra que tuviera como fin, a no ser la participación de grandes poderes no europeos, como Estados Unidos y la Unión Soviética, dieron por resultado la configuración de un nuevo orden mundial que sería denominado orden bipolar u orden de la Guerra Fría y que duraría hasta 1989. Buenas tardes.